Vamos a ver cuándo, ¿sí? Cuándo va a ser variable y cuándo va a ser constante. Regularmente este tipo de derivadas parciales, como bien me lo dice, voy a derivar parcialmente primero en una variable, luego en otra variable y en otra variable. Si yo estoy derivando en función de x, estas dos son constantes, ¿sí? Si yo estoy derivando en y, x y z pasan a ser constantes. Si yo estoy derivando en z, x y y pasan a ser constantes, ¿sí? Así está dado. Ahorita el ejercicio que me pueden pedir es f' de x de z. ¿Cuál es esa derivada parcial? ¿Sí? Esa derivada parcial, primero, cada función, cada pedazo de función, una de estas, la vamos a hacer primero en función de x. O se hace que es lo primero que vamos a hacer, va a ser la derivada parcial de x. ¿Cómo va a ser la derivada parcial? Va a ser la derivada parcial, es una d medio chueca, se va a entender así una derivada parcial. Si la ven en un libro va a ser una derivada parcial de la función x cuadrada y sobre z en función de la función que estoy trabajando, de la variable que estoy trabajando, ¿sale? Entonces, de aquí me queda que es más la derivada parcial del seno de xz sobre y en función de x menos la derivada parcial de la raíz de x cuadrada más y sobre z en función de x, ¿sale? Entonces toda la función la vamos a tener que derivar en eso. Ya la separamos, ya está separada. Ahora, tengo que revisar en cada uno de los términos quién es variable y quién es constante, ¿sale? En este caso, x es la variable, todo lo que no tenga x es constante. En este caso, y sobre z es constante, va a ser la derivada parcial de x cuadrada en función de x más, ¿sí? Esto, el ángulo trigonométrico, recordemos, no lo puedo separar, ¿sí? Sin embargo, voy a hacer la regla de la cadena, me va a decir que esta derivada del seno va a ser el coseno de xz sobre y por la derivada parcial de xz sobre y en función de x, ¿sale? Menos, aquí de nueva cuenta, quién es constante y quién es variable, ¿sale? La raíz no me está afectando a z, la raíz solamente está afectando al denominador. Es como en el caso ahorita de su compañera, había por ahí, tenía un 3, un menos 3 sobre la raíz de menos 1, no, de más 1 menos 2, ¿sí? A lo que se ve en el ejercicio que tiene, aquí me quedaría menos 3 sobre el raíz de menos 1, y recordemos que raíz de menos 1 no existe, ¿sale? Entonces, tengo que tener cuidado en dónde está la raíz. Entonces, la raíz está nomás en el numerador, abajo no tengo, entonces va a ser z, va a ser constante, ese sí lo puedo sacar. Sin embargo, el otro va a ser una regla de la cadena, ¿sí? Así lo vamos a resolver. Entonces, fue lo que pasó en el otro caso. Entonces, ya de aquí, yo empiezo a derivar parcialmente en función de la variable que estoy trabajando. Aquí va a quedar y sobre z por 2x, así me va a quedar, más el coseno de xz sobre y por, ahora sí, de estos términos que estoy trabajando aquí, quién es constante y quién es variable. ¿Ya? Pues constante va a ser z y variable va a ser x, entonces va a ser z sobre y por la derivada parcial de x en función de x, menos 1 sobre z por la derivada parcial de x cuadrada más y a la 1 medio en función de x. Esta derivada es por la regla de la cadena. Yo ya sé, yo ya vi que dx sobre dx es lo mismo, es 1. Entonces aquí nos va a quedar dos veces xy sobre z más z coseno de xz sobre y todo esto sobre y, ¿sí? Haciendo la operación, menos 1 sobre z por, que va a ser un medio de x cuadrada más y
a la 1/2 menos un entero por la derivada parcial ¿de quién? De x cuadrada más y en función de x. ¿Sale? Me queda hacer esta derivada. Y ya lo demás ya lo tengo factorizado, simplificado. 2xy sobre z más, aquí es una división, z coseno de xz sobre y entre y. Aquí me va a quedar menos 1 sobre z, que va a multiplicar a 1/2 de x cuadrada más y a la menos 1/2 por derivada de x, todo lo que tenga x va a ser aquí 2x, derivada de y, pues es 0, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar así. Entonces aquí ya nos va a quedar que f' de x es igual a 2xy sobre z más z coseno de xz sobre y entre y. Aquí me va a quedar, ¿sí? Este 2, simplifico con este 2, va a quedar menos, va a ser una división, va a quedar aquí x, arriba va a quedar una x solamente, esta. Este es negativo, va a quedar positivo abajo, va a ser z raíz de x cuadrada más y. ¿Sale? Y esta es la derivada parcial en función de x. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Bueno, siguiente. Me pide la derivada parcial en función de y. Profe, Bueno, ¿mandé? yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó? Ahí donde marcó usted que vale 1, ¿Qué renglón? ¿Qué renglón? derivada de x sobre dx, Ajá. allá abajo ya puso usted menos 1 sobre z, pero no se multiplica el z sobre y por 1 y nos queda z sobre y menos Aquí hay, 1 sobre z. aquí hay un signo de menos. Aquí hay un signo de menos. Aquí. Que me está separando una cosa de otra. Este 1 está multiplicando solamente a esto. Y esto Ya. está multiplicando a esto. Ah, bueno. Sí, ya. ¿Sí? Sí, está bien. Necesitan tener cuidado, pues, todos, porque este procedimiento es muy largo. Es complicado. Complicado en el sentido de que tienen que estar muy cuidadosos de qué es lo que van haciendo. ¿Sale? Sí. Sas. Siguiente. Me pide ahora la derivada en función de y. Entonces va a ser f' de xy. Entonces voy a derivar ahora el 2xy sobre z en función de y más la derivada parcial de z coseno de xz sobre y entre y en función de y menos la derivada parcial de x sobre z raíz de x cuadrada más y en función de y. ¿Sale? Entonces ahora el resultado que me quedó lo tengo que ir haciendo en función, ¿sale? En función de la siguiente variable que me está pidiendo la derivada, que es en función de y. Entonces ahora tengo que analizar todo, que y es la variable y lo que no sea y va a ser constante. Y lo que se pueda sacar se saca y lo que se deja pues se va a tener que derivar, ¿no? Entonces aquí va a quedar, ¿sí? En este caso 2x y z son constantes, entonces va a quedar aquí 2x sobre z y va a ser la derivada parcial de y en función de y. ¿Sale? Más en este término, en el siguiente término, tengo una z, entonces la z no tiene nada que ver.
La y sí, y aquí adentro tengo y. Por lo tanto, tengo que derivar, sale el coseno a la xz sobre y entre y en función de y. En este caso, en el siguiente caso, menos, ¿quién es constante? X sobre z. Y vamos a tener que derivar 1 raíz de x cuadrada más y. ¿Por qué? Porque tenemos la y dentro de la raíz y no la puedo sacar. Perdón, no es x, es y. ¿Sale? Entonces tengo que aplicar lo que yo ya sé de derivadas. Entonces, pues tengo que hacer los movimientos, los sabidos y por haber. Entonces, aquí me va a quedar la primera derivada, pues es un 1. Entonces, ahí me va a quedar. Esta es una u sobre b. Pero esa u sobre b yo la puedo hacer una u por b, si yo lo quiero. Si me ayuda, ¿sale? Y la otra pues la puedo subir como una raíz negativa. ¿Cómo me quedaría? Como 2x sobre z más z por la derivada parcial de y a la menos 1 por el coseno de xz sobre y. Todo esto en función de y. Para hacer una u por b, que es un poco más sencillo que la u sobre b. ¿Sale? Para no hacer u sobre b. Y aquí me quedaría menos x sobre z por la derivada parcial de x cuadrada más y a la menos 1 medio sobre dy. ¿Sale? Entonces, de aquí nosotros ya nos podemos desplantar y empezar a hacer las operaciones. 2x sobre z, que ahí está, más z que va a multiplicar. Es el primero por la derivada del segundo. Ahí. Por la derivada de el coseno de xz sobre y. ¿Sale? En función de y. Me dice que es más el segundo por la derivada del primero. Así. ¿Sale? Y luego va a ser menos x sobre z. Es una regla de la cadena. Entonces va a ser aquí menos 1 medio por x cuadrada más y a la menos 1 medio menos 1 entero por la derivada de lo de adentro. En función de y. ¿Sale? Entonces me tengo que preocupar por ir haciendo esas derivadas. Entonces aquí me va a quedar 2x sobre z más z que va a multiplicar a y a la menos 1. Va a multiplicar la derivada de coseno, que es el menos seno de xz sobre y por la derivada parcial de xz sobre y en función de y. Es una regla de la cadena. ¿Sí? Más el coseno de xz sobre y, otra vez una u a la n potencia, menos 1 por y a la menos 1 menos 1. ¿Sí? Y luego aquí me va a quedar menos x sobre z, que va a multiplicar a menos 1 medio por x cuadrada más y a la menos 3 medios. Y por la derivada, ¿cuánto es la derivada de x cuadrada en función de y? 0. ¿Sale? Y la derivada de y en función de y, 1. 1. ¿Sale? Así es. Entonces, aquí me va a faltar esta derivada. Esta derivada que está aquí. Esta derivada la voy a hacer aquí abajito. Yo ya sé que x y z son constantes y la derivada de 1 sobre y en función de y. ¿Sale? Y esto va a ser xz. Derivada parcial, subo la y a la menos 1 en función de y es igual a ¿quién? A xz por menos 1 por y a la menos 1 menos 1. Y esto es igual a ¿quién? A xz por y, ¿sí? Por menos y a la menos 2, o lo que es lo mismo, menos xz sobre y cuadrado.
¿Sale? Entonces eso es lo que voy a poner en esa derivada. Entonces aquí nos va a quedar 2x sobre z más z que va a multiplicar más por menos. Bueno, vamos a dejarlo así ahorita por el signo menos que acabamos de sacar. Menos el seno de xz sobre y por menos xz sobre y cuadrado. Más el coseno de xz sobre y por menos 1 sobre y cuadrado. Ya lo bajé. ¿Sale? Y luego va a ser menos xz que va a multiplicar. Aquí arriba va a estar un 1, aquí abajo un 2. Y aquí va a ser la raíz de x cuadrada más y al cubo. ¿Sale? Así me va a quedar. Si se fijan, yo no me estoy brincando pasos. Y ustedes cuando me entregan los exámenes se brincan muchos pasos. Que porque lo estoy copiando otra vez, que porque hice un rayadero, que porque esto, que porque aquello. Por mil y una cosas que ustedes me dicen, ¿no? En ese último que hizo no es negativo. En este último que hice no es negativo. Sí, Sí. Y porque llevo está aquí. menos un medio. Aquí está, menos 1. ¿Sale? Entonces traten de irlos haciendo paso a paso, se van a llevar mucho tiempo. Aquí a veces la mafia no funciona. Tengan mucho cuidado. ¿Sale? Tengan mucho cuidado. Entonces seguimos en el ejercicio. Me falta hacer las operaciones. ¿Sale? Ahí vamos con las operaciones. Me queda 2x sobre z. Y luego me va a quedar más z, que va a multiplicar menos por menos, va a ser más. Entonces va a quedarme aquí una división. Va a quedar xz seno de xz sobre y. Y abajo me va a quedar y cúbica. ¿Sale? Por este término que es a la menos 1. Este término es una fracción y está al cuadrado. Entonces cuadrado y 1 pues va a ser 3. ¿Sale? Más por menos va a ser menos. Entonces no es más, es menos. Menos coseno de xz sobre y cuadrada. Así. Y luego menos por menos va a ser más. Nos va a quedar una fracción. Nos va a quedar x sobre 2z raíz de x cuadrada más y al cubo. ¿Sale? Si se fijan ya quedó más simplificada. Pero me falta hacer más multiplicaciones. ¿Qué multiplicación me falta hacer? La z por estos dos términos. ¿Sí? La z por esos dos términos. Entonces, vamos a ver cómo nos va a quedar. Nos va a quedar aquí 2x sobre z más, y va a quedar una fracción, xz cuadrada seno de xz sobre y entre y cúbica menos z coseno de xz sobre y entre y cuadrada más x sobre 2z raíz cuadrada de x cuadrada más y al cubo. ¿Sale? Y esto sería f' de xy. ¿De acuerdo? Eso sería la derivada parcial. Por eso se llama parcial, porque está sacando un resultado parcial. ¿Sí? Hasta que te diga la derivada, hasta donde la quiere la derivada. Hasta aquí, en ese procedimiento. ¿Alguna duda? Hasta aquí, este procedimiento. ¿Alguna duda? No. No.
¿Sale? Son ejercicios que tienen que ir haciendo con calma y bien concentrados, ¿sí? Porque si se fijan, tienen muchas operaciones, tienen muchas simplificaciones, muchas cosas que ustedes tienen que tener cuidado. Entonces, vamos a ir, quiero que lo vayan viendo con calma, ¿sale? Bueno, seguimos. Ahora tengo esta función de cuatro elementos. Y esta función de 4 elementos yo necesito ahora derivarla en función de z. Esa es la que me queda. Entonces va a ser la derivada parcial de 2x sobre z en función de z más la derivada parcial de x z cuadrada seno de xz sobre y en función, entre y en función de dz menos la derivada parcial de z coseno de xz sobre y en función, sobre y cuadrada en función de z más la derivada parcial de x sobre 2z raíz de x cuadrada más y cúbica al cubo, en función de z. ¿Sale? Entonces, ahora eso es lo que tengo que hacer. Ahora voy a hacer todo en función de z. Entonces, ahora cada función, cada pedacito de función lo tengo que analizar en función de z. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, 2 y x son constantes, 2 y x y va a ser la derivada de 1 sobre z en función de z. Más, vamos sacando lo que no sea z. En este caso x, en este caso y cuadrada. Z cuadrada y el seno no lo puedo sacar porque tienen y. Entonces va a quedarme x sobre y cúbica, derivada parcial de z cuadrada, seno de xz sobre y. ¿Sí? En función de z. Menos lo que no tenga z, lo voy a sacar. En este caso, pues tengo z y tengo el coseno, tiene z, entonces el que no tiene es el y cuadrada, entonces y cuadrada por fuera como constante, derivo z coseno de xz sobre y en función de dz. Y en el último caso, voy a sacar todo lo que no sea z de aquí, entonces lo que no sea z es x, abajo es el 2 y la raíz de x cuadrada más y al cubo. Y voy a derivar 1 sobre z en función de z. ¿Sí? Eso es lo que tengo que ir haciendo. Tengo que sacar lo que es y lo que no es variable. ¿Sale? Sacar las constantes y dejar las variables. Bueno, entonces si es así, pues vamos ya casi terminando el ejercicio. Después de hacer esto, entonces aquí nos va a quedar que es 2x, la derivada parcial de z a la menos 1, función de z, más x sobre y cúbica, es una u por b, entonces la derivada va a ser la derivada parcial, aquí la derivada parcial va a ser la derivada de u por b, entonces va a ser z por la derivada parcial del seno de xz sobre y en función de z, más el seno de xz sobre y por la derivada parcial de z en función de z. ¿Sale? Y luego es menos 1 sobre y cuadrada, de nueva cuenta u por b, z derivada parcial del coseno de xz sobre y en función de z, más el coseno de xz sobre y por la derivada parcial de z sobre dz. ¿Sí? Aquí era z cuadrada y aquí es z cuadrada. ¿Sí? Por eso como que me sacó de onda esto. Ahí está. Ahí está. Y luego es más x sobre 2, aquí lo estoy haciendo bajito por el espacio, más y al cubo, y va a ser la derivada parcial de z a la menos 1 en función de z. ¿De acuerdo?
Entonces ahí más o menos es lo que está dado. Entonces si empezamos a hacer las derivadas, bueno, pues vamos a hacer las derivadas más groseras. Esta derivada de aquí, la voy a hacer aquí abajito. Esta derivada ya sé que es 2z. Esta derivada ya sé que es 1. Y esta derivada ya sé que va a ser menos z a la menos 1 menos 1. ¿Sale? Y esta derivada, pues igual lo mismo, va a ser menos 1 por z a la menos 1 menos 1. ¿Sale? Y la más groserita, la derivada más groserita, pues son esa y es esta, ¿no? Es esta de aquí. Lo vamos a hacer aquí a un lado, para no escribir más. Derivada del seno, ya lo habíamos hecho, xz sobre y en función de z ahora. Entonces la derivada del seno es el coseno de xz sobre y por la derivada parcial de xz sobre y, por lo del ángulo. Y esto nos va a quedar como el coseno de xz sobre y por, vamos a ponerlo así, x y y son constantes y se va a derivar z en función de z. Y esto es igual a 1. Entonces nos va a quedar aquí el coseno de xz sobre y por x sobre y, o lo que es lo mismo, x coseno de x sobre y entre, sale entre y. Es una derivada. Y la otra derivada es la derivada del coseno de xz sobre y en función de z es igual, derivada del coseno es el menos seno de xz sobre y por la derivada parcial del ángulo xz sobre y en función de z. Esto es igual a menos el seno de xz sobre y por x sobre y por la derivada de z en función de z. Y esto es igual a 1. Entonces esto nos va a quedar menos x seno de xz sobre y todo sobre y. ¿Sale? Entonces ya tengo ya más o menos todas las derivadas. Entonces vamos a tratar de hacer las derivadas. Aplicarlas. ¿De acuerdo? Entonces aquí me va a quedar 2x que va a multiplicar a menos z a la menos 2. Que es la primera que tengo aquí. Y luego va a ser más x sobre y que va a multiplicar a z cuadrada por esta derivada. Por x coseno de x, aquí me faltó xz sobre y, todo esto sobre y, más el seno de xz sobre y por 2z. ¿Sí? Y luego me genera más 1 sobre, perdón, no es más, es menos 1 sobre y cuadrada que va a multiplicar a z por menos x seno de xz sobre y más el coseno de xz sobre y por 1, así, y luego me va a quedar más x sobre 2 de x cuadrada más y al cubo que va a multiplicar a menos z a la menos 2. Entonces ya hago esas operaciones. Voy a hacer esas operaciones y me va a quedar aquí menos 2x sobre z cuadrada y luego va a ser más x sobre y. Voy a hacer las operaciones de aquí adentro. Me queda x z cuadrada coseno de xz sobre y ¿sí? Más, ¿sí? Y vamos, aquí me faltó, miren, aquí me faltó el cubo
Por razón yo decía que me faltaba algo. Este cubito. Aquí está el cubo y aquí está el cuadrado. Entonces aquí va un cubo. Ahí está, el cubo es eso más estos dos que vienen siendo 2z seno de xz sobre y. Y luego va a ser menos 1 sobre y cuadrada, que va a multiplicar a menos xz seno de xz sobre y más el coseno de xz sobre y por 1 pues es el mismo, y luego aquí va a ser negativo, la x va a quedar arriba y el 2z cuadrado va a quedar abajo con la raíz de x cuadrado más y al cubo. ¿Sale? Hay que simplificar términos. ¿Qué quiere decir? Pues multiplicar esto por este, esto por este, esto por este y este por este. Total, que nos va a quedar de la siguiente forma. F' de x, y, z va a ser igual a menos 2x sobre z cuadrada más x cuadrada, z cuadrada, coseno de xz sobre y entre y cuarta más 2x seno de xz sobre y cúbica. ¿Sale? Luego va a ser menos por menos, va a ser más, va a ser xz seno de xz sobre y entre y cúbica. ¿Sale? Más por menos es menos coseno de xz sobre y cuadrada menos x sobre 2z cuadrada raíz de x cuadrada más y al cubo igual. Ya vi todo el desorden que me generó. ¿Puedo sumar algún término semejante? ¿Alguien con alguien? Sí, sí puedo sumar. ¿Cuál es el que puedo sumar? Este con este. Aquí son dos veces xz, aquí es una vez xz, seno, tienen lo mismo. Es como decir 2 manzanas más una manzana, van a ser 3 manzanas, ¿sale? Los demás no se pueden sumar porque no tienen lo mismo. ¿Sí? Este tiene una y cuadrada, este tiene una y cuarta, una y cuadrada, tiene un x cuadrada, z cuadrada, este no tiene nada de eso y el otro tampoco, ¿sale? Entonces nuestro resultado de esta derivada parcial de x y z va a ser igual a menos 2x sobre z cuadrada más x cuadrada, z cuadrada, coseno de xz sobre y cuarta, 2 veces más una vez, van a ser 3 veces xz, seno de xz sobre y entre y cúbica, menos coseno de xz sobre y cuadrada, menos x sobre 2z cuadrada, raíz de x cuadrada más y al cubo. Y este es el resultado de nuestra derivada parcial en x, y, z. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ahí ¿No? en esa última derivó con respecto a Z, ¿verdad, A profe? z, así es. Con respecto a z. ¿Cómo ven? Buen show, ¿no? Buen desorden.
Entonces, si se fijan, el ejercicio pues así se da, así se genera, y este es el que nos dice quién vamos derivando primero. Aquí primero se derivó X, primero luego se derivó Y y por último se derivó Z. ¿Sale? Entonces, la tarea, si no hay dudas, para este momento va a ser f de x, y, z. Estamos hablando de varias variables, de x cuadrada y sobre z más el seno de xz sobre y menos la raíz de x cuadrada más y sobre z. Ustedes van a hacer esto, y, z, x. Ahora van a derivar primero ustedes en función de y, todo lo que está ahí. Lo que quede lo van a hacer en función de z y lo que quede lo van a hacer en función de x. ¿Sale? Lo mismo pero volteado. Va a quedar un resultado totalmente distinto. Sí, ese, pero digo, Ajá. es lo mismo. Es Así la es. misma Van a derivada. hacer lo mismo, exactamente. Van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. ¿Sale? Pero ahora van a iniciar con y. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Perfecto. No, profe. Muy bien. Entonces,